Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de nuestro nodo virtual. Este mes es el tema de educación inclusiva y lo que vamos a hacer es hablar de herramientas para promover un entorno protector inclusivo. Entonces, en la reunión de hoy tenemos dos objetivos. El primero es reconocer cuáles son las características de un entorno protector inclusivo y el segundo es identificar esas herramientas prácticas para promover la inclusión dentro de nuestras comunidades educativas, independientemente del rol que tengamos dentro de ella, bien sea padres, madres, cuidadores o docentes. Antes de empezar con el tema, me gustaría que dentro de sus nodos pensaran y reflexionaran un poquito sobre esto, y es cómo les fue implementando la guía sobre comunicación asertiva. Recordemos que el mes pasado hablamos sobre comunicación asertiva, sobre el desarrollo de competencias ciudadanas y cómo éstas nos podían ayudar a construir interacciones más pacíficas. Entonces, dentro de sus nodos, me gustaría que pensaran sobre, o que reflexionaran sobre estas dos cosas. Si identificamos comportamientos que muchas veces tenemos en nuestras interacciones con otros miembros de la comunidad educativa, bien sea con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con otros compañeros de trabajo, en las que no siempre somos muy asertivos o no siempre logramos, por ejemplo, mostrarle a la otra persona que le estamos prestando atención. Y si logramos usar algunas de las estrategias que les propusimos en esa guía para poner en práctica tanto en las familias como en las instituciones. Bien, cuando hablamos, ya si entramos en el tema de educación inclusiva, cuando pensamos sobre ese tema, ¿qué es lo primero que pensamos sobre educación inclusiva, sobre inclusión en la escuela? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra inclusión? Yo les voy a contar un poquito, como no podemos interactuar, les voy a contar un poquito sobre qué nos dimos cuenta nosotros en nuestros otros nodos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, con los colegios con los que yo compartí esta reunión, empezamos a pensar, cuando hicimos esta lluvia de ideas, las primeras palabras que se vinieron a la cabeza fueron diversidad, diferencia, muchos retos, pero también lo vimos como una oportunidad para valorar la diferencia. Entonces, cuando hablamos de inclusión, y lo que hablamos en nuestra discusión era que no se refería únicamente a las personas en condición de discapacidad, a los estudiantes que tenían una condición de discapacidad, sea física, cognitiva, sino que tenía que ver mucho más con la diversidad, con la diferencia. Entonces, que todos éramos diferentes y que nuestro reto era construir un entorno protector dentro de nuestras instituciones educativas en el que pudiéramos valorar y potenciar esas diferencias. Entonces me gustaría que para nuestra próxima reunión ustedes me dieran algunas ideas sobre en sus nodos qué es lo primero que piensan cuando piensan en la educación inclusiva. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el rol que juegan los estudiantes dentro de la educación inclusiva? ¿Cuál es el rol que juegan los docentes? ¿Cuál es el papel que juegan las familias? Y aquí me gustaría que se centrara la discusión en a ustedes qué se les viene a la cabeza con la palabra inclusión. Pero además me gustaría que pensáramos sobre esto. Si ya identificamos cuáles son las situaciones en las que podemos hablar de inclusión educativa, ¿cuáles son esas situaciones que no nos permiten esta inclusión? Por ejemplo, les vuelvo a hablar sobre los nodos de los que hablamos aquí en Bogotá. Cuando hablábamos de las situaciones que no nos permiten esa inclusión, muchos de los nodos nos decían, bueno, si bien hay unas limitaciones de carácter físico, por ejemplo, no sé, que los colegios muchas veces no tienen el presupuesto para poner las rampas o los equipos o el personal necesario para lograr esa inclusión de esos estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad. Muchas veces el reto más grande es enfrentarnos a nuestros propios prejuicios. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, los papás muchas veces se acercan con miedo o con curiosidad o con muchas preguntas sobre qué significa eso de la inclusión. ¿Qué va a pasar cuando incluyamos a otros estudiantes diferentes a ese entorno escolar? Entonces, lo que nos dimos cuenta fue que uno de los mayores retos que tenemos a la hora de hablar de educación inclusiva son nuestros propios prejuicios como adultos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos demasiados interrogantes o le tenemos miedo a esos procesos que todavía no conocemos. Entonces me gustaría también que ustedes dentro de sus nodos nos dieran ideas de cuáles son esas situaciones que no permiten esa inclusión.
Y aquí la invitación de esta reunión, el objetivo de esta reunión es que pasemos de ver la inclusión como un problema a verlo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? No solo para los estudiantes, porque tiene muchos beneficios en términos de convivencia, de ganar habilidades para la vida, sino también una oportunidad para los profesores y una oportunidad para las familias y en general para toda la comunidad educativa. Y también me encantaría que en la próxima reunión pudiéramos hablar y ustedes nos pudieran compartir también sus ideas sobre esto, cómo se ha visto la inclusión como un problema, pero también cómo puede pasar a ser una oportunidad de aprendizaje para nuestras comunidades educativas. Y sobre esto me gustaría hablar un poquito desde, en la mente tenemos que hay una época en la que se empieza a hablar de inclusión. Entonces, cuando hacíamos esta pregunta en nuestros nodos, aquí en Bogotá, que es donde yo estoy en este momento, siempre decíamos, no, fue como en el 2009, fue en el 2008, cuando empieza a salir una legislación mucho más explícita sobre el tema. Y hacíamos estas dos preguntas, ¿desde qué época hablamos de inclusión y con qué legislación contamos en materia de inclusión? Y cuando nosotras estábamos haciendo esta reunión, quisimos mostrar que Colombia en este momento es uno de los países que tiene una legislación más robusta en términos de inclusión y que tenemos muchas herramientas para ponerla en práctica. Aquí, con esto simplemente me gustaría mostrar que hablamos de inclusión desde mucho antes de lo que pensamos. No estamos hablando de inclusión desde el 2008, desde el 2009, sino que ya desde la Constitución Política del 91 se sientan las primeras bases para poder empezar a hablar de inclusión. ¿A qué me refiero con esto? En la Constitución Política del 91 pasa algo muy importante que le va a abrir paso a todo el tema de la inclusión educativa y es que se empieza a hablar de diversidad. Entonces, se reconoce la diversidad como una característica positiva de nuestro país y se piensa que Colombia es un país respetuoso de la diversidad, pero se le atribuye una característica positiva. Y además, se habla de estas dos cosas que ustedes están viendo en pantalla. La primera es que todos tenemos los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Y la segunda es que las personas con limitaciones físicas o mentales, la educación de estas personas es una obligación especial del Estado. ¿Qué pasa después de la Constitución del 91? Sale una ley y un decreto. La ley 115 del 94 y el decreto 2082 de 1996. Y esto lo que nos permite un poco es reglamentar la educación de las personas con limitaciones, como lo mencionan ahí, o con capacidades o talentos excepcionales. Entonces empieza a pensar en la práctica cómo es que vamos a hacer esto en las instituciones educativas. Y aquí esto simplemente, mi objetivo no es explicarlo ni entrar en detalle, ni mucho menos sobre cada una de estas leyes o decretos, sino simplemente mostrarles que tenemos diferentes herramientas para pensar la educación inclusiva en nuestro país. Hemos hablado no solo sobre derechos, sino que también se ha reglamentado un poco todo el tema de servicios de apoyo pedagógico, de la equiparación de oportunidades, de pensar, bueno, qué derechos tienen, cómo los podemos hacer valer, qué disposiciones, qué retos tenemos. Y esto es un poco para mostrarles que tenemos muchas herramientas en nuestro país para hablar de educación inclusiva. A mí me gustaría que también discutiéramos un poco sobre, para ustedes, qué es la inclusión. Yo les comparto una definición de la UNESCO, pero también me gustaría que en la próxima reunión pudiéramos hablar un poco al respecto. Y resalté estas tres palabras porque me parecen claves a la hora de hablar de inclusión. Y esto es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad, que era lo que hablábamos al inicio, no es un problema, sino una oportunidad de enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Entonces vamos a desglosar esto un poquitico. ¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de educación inclusiva? Entonces, en la teoría se habla que la educación inclusiva es la búsqueda de la universalización del acceso a la educación para todos los niños, niñas,
adolescentes, adultos y la promoción de la equidad. Y cuando hablamos de educación inclusiva, entonces tenemos que pensar en dos cosas. Lo primero, ¿cuáles son los obstáculos que impiden acceder a esas oportunidades educativas? Y la segunda es, si tenemos unos obstáculos, ¿cuáles son los recursos necesarios para superar estos obstáculos? Y creo que esto es clave que lo pensemos dentro de nuestras instituciones educativas, y es decir, todas tenemos unos obstáculos para lograr la inclusión educativa, pero entonces también pensemos, si tenemos unos obstáculos, ¿quiénes son los actores que nos pueden ayudar? ¿O qué podemos hacer nosotros para superar estos obstáculos? ¿Y cuáles son los recursos que necesitamos para superar estos obstáculos? Y yo creo que aquí es clave que hablemos de la equidad. Hay una diferencia entre buscar la equidad y buscar la igualdad. Y creo que aquí lo estamos viendo en esta imagen. Esta imagen es muy diciente. Cuando hablamos de igualdad, es el mismo trato o condiciones para todos. Pero cuando hablamos de equidad, entendemos que es dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Y creo que este término es clave en la educación inclusiva, porque lo que buscamos es eso, buscamos la equidad en la educación. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes capacidades y oportunidades para educarnos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, no a todos nos cuesta lo mismo entender ciertos temas en matemáticas, por ejemplo. Entonces necesitamos diferentes herramientas para entender los temas, y así vamos escalando en diferentes cosas. Y aquí me gustaría también que pensáramos muchas veces cuando hablamos del tema de educación inclusiva, hablamos de, se tiene la percepción de que cuando un estudiante entra a la institución educativa y tiene algún tipo de discapacidad o una condición de discapacidad, bien sea física, cognitiva, la institución educativa está en la obligación de quitar esa discapacidad, de ayudarlos a superar esa discapacidad. Y cuando estábamos hablando y diseñando esta reunión y hablábamos con nuestros expertos, Jorge Slava fue una de las personas que nos asesoró en este tema en el mes de abril. Jorge nos decía, miren, cuando un niño entra al sistema educativo y busca acceder a, perdónenme un segundo, cuando un niño entra al sistema educativo, el profesor no tiene el deber de quitarle la discapacidad. Si un niño ciego entra al colegio, sigue siendo ciego al final del curso. Entonces, la obligación del docente no es quitarle la discapacidad. La función del... Perdónenme un segundo. Qué pena con ustedes. Continuamos. Les estaba diciendo que Jorge nos estaba comentando que la función de la institución educativa no es quitar la condición de discapacidad de un estudiante. Un niño, por ejemplo, si un niño tiene una discapacidad visual, el profesor no va a poder hacer nada con esa discapacidad visual. Entonces, la obligación de la institución educativa no es quitar esa condición de discapacidad, es simplemente ayudarle a potenciar las habilidades que tiene, ayudarle a desarrollar todo su potencial social y su potencial intelectual. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en mente. Y aquí también creo que vale la pena que recordemos, porque hemos hablado un poco de esto, y es hablar de diversidad. La diversidad hace referencia a la variedad y a las diferencias que existen entre las personas en cuanto a etnia, orientación sexual, raza, origen, lengua, región, opinión o género. Y creo que aquí es clave, porque un poco a lo que tendemos cuando pensamos en inclusión educativa es a aprender que todos somos diferentes, y que en medio de esa diferencia no solo podemos convivir pacíficamente, sino que podemos aprender unos de otros. Entonces, un poco, y esto era lo que hablaba cuando hablaba de la legislación, es que al inicio se pensaba en la integración,
Y el enfoque al que vamos ahora es en la inclusión. Cuando yo pienso en integrar a alguien, es simplemente que esté ahí en ese espacio, que comparta el espacio, pero no implica una participación activa de esa persona. Si yo pienso en la inclusión, hablo de participación activa de todas las personas de la comunidad educativa, independientemente de sus diferencias, de las condiciones, de sus condiciones de discapacidad, de sus opiniones, etc. Y aquí llegamos a algo muy importante y es, nosotros cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos que tenemos que propender por construir un entorno protector inclusivo. ¿Y esto qué características tiene? Entonces, lo primero es que es seguro. ¿Y a qué nos referimos con que un entorno protector inclusivo es seguro? Y es que protege a todos los niños, niñas y adolescentes del daño, la violencia y el abuso. Además, celebra la diferencia y estimula el crecimiento de todos los niños, independientemente de sus diferencias. Promueve la participación, la cooperación, el cuidado, el autoestima y la confianza. Y sobre esto me gustaría resaltar algo y es la cooperación. Cuando nosotros hablábamos con nuestros nodos virtuales, resaltamos esta característica porque muchas veces en las instituciones educativas se promueve la competencia y no la cooperación. Y cuando estamos pensando en crear este entorno protector inclusivo, la cooperación se convierte clave, se convierte en algo clave. ¿Por qué? Porque cuando promovemos que nuestros estudiantes cooperen entre sí y no compitan, empiezan a ver que el otro, que es diferente, puede ayudarme a mí a hacer muchas cosas y yo puedo ayudarlo a él a lograr muchas otras. Y el último es que el aprendizaje es relevante para la vida diaria de los niños. Entonces los niños se convierten en un agente activo en ese proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando... Perdón, un segundo. Disculpe. Estábamos hablando de que el aprendizaje debería ser relevante para todos los niños. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo los invito a participar activamente en el proceso de inclusión de estudiantes que para ellos son diferentes? Y las otras tres características que tiene un entorno protector inclusivo es, primero, que hay un trato igualitario entre niñas y niños y no hay discriminación, entonces no hay unos roles definidos para los niños, entonces los niños, por ejemplo, solo pueden hacer ciertas cosas y las niñas no lo pueden hacer, sino que yo trato de equiparar esas oportunidades y tanto unos como otros pueden acceder a los mismos recursos, a las mismas oportunidades y pueden desarrollar de forma similar su potencial. El segundo es que las familias, los profesores y las comunidades están involucradas en ese proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, muchas veces que vemos es que las familias se acercan con temor al tema de la educación inclusiva, porque muchas veces tienen muchas preguntas y esto es normal. Entonces, una característica de ese entorno protector es que las familias también estén involucradas, que puedan resolver las dudas que tienen y que puedan sentirse partícipes en ese proceso. Y la última es que promueve oportunidades para los profesores para aprender a beneficiarse de ese conocimiento. ¿Y esto qué implica? Que muchas veces lo que sucede es que los profesores no tienen las herramientas suficientes o las instituciones educativas no tienen esas herramientas suficientes para desarrollar esas nuevas metodologías o esas nuevas herramientas en los salones de clase para, por ejemplo, acomodar sus currículos. Entonces hemos encontrado que promover esas oportunidades para los profesores llega a beneficiar de forma muy positiva la construcción del entorno protector inclusivo. Y aquí me gustaría que ustedes dentro de sus nodos reflexionaran sobre esta pregunta y es, ¿cuál es el rol de los docentes en este proceso? Les comparto un poquito la experiencia de nuestros nodos y es que encontramos que los docentes son claves en este proceso porque se convierten en un engranaje y se convierten en un engranaje o en un puente entre los estudiantes, las familias y el resto de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque son ellos los que pueden compartirles a las familias las experiencias sobre los procesos de educación inclusiva que se adelantan en sus instituciones educativas, son ellos también los que comparten con los estudiantes y son ellos los que pueden desarrollar nuevas metodologías, los que viven de primera mano ese proceso de inclusión. Entonces nos gustaría también que en la próxima reunión nos compartieran
desde su propia experiencia, que es muy valiosa, cuál es el rol de los docentes, de los orientadores en este proceso de formar un entorno protector inclusivo. Nosotros vamos a ahondar un poquito en cuál es el rol de las familias en este proceso. Y hemos encontrado, pueden haber muchos otros, pero nosotros encontramos que hay 3 formas en las que las familias se involucran en este proceso. Entonces, el primero es las familias como promotoras del cambio. Por ejemplo, cuando mi hijo tiene alguna condición de discapacidad física o cognitiva y yo me vinculo a una institución educativa y, por ejemplo, pido que tenga un acompañante, tenga una sombra, o me vinculo de forma activa porque mi hijo tiene una condición de discapacidad. La segunda es las familias resistentes al cambio. Entonces, las familias que tienen muchas dudas sobre qué va a pasar si mi colegio, por ejemplo, empieza a ser de inclusión, qué va a pasar con mi hijo que no tiene ninguna condición de discapacidad, qué va a pasar cuando conviva con otros niños, qué va a pasar con su proceso académico. Son estas familias que tienen muchas inquietudes al respecto y que se resisten un poco al cambio. Y la tercera es las familias como participantes activas del cambio, y estas son las que deberíamos buscar, las que deberíamos potenciar. Hay familias que se están enfrentando a un proceso de inclusión porque sus hijos quieren acceder a una institución educativa. Hay familias que se resisten al cambio, pero también podemos desarrollar familias que son activas, que son participantes activas de ese proceso. Entonces, que están dispuestas a, no sé, a participar activamente, a ayudarles a los estudiantes a desarrollar nuevas estrategias, que pueden hablar con los estudiantes y fomentar espacios de discusión o espacios para resolver dudas, ese tipo de cosas. Y aquí les tenemos unas herramientas muy sencillas de cómo los padres, madres y cuidadores pueden ayudar a construir un entorno protector. Entonces, tenemos primero que podemos animar a los padres promotores a contarles a otros sobre el proceso. Les venía diciendo al inicio que muchas veces los padres se acercan con temor o con mucha curiosidad o con muchas dudas sobre la educación inclusiva. Hablan de educación inclusiva y ellos tienen muchas preguntas. Entonces podemos animar a esos otros padres que ya han entrado en ese proceso de educación inclusiva, que tienen hijos que han entrado a instituciones de educación inclusiva, a que les cuenten a otros sobre cómo ha sido ese proceso, cuál ha sido su experiencia y a que resuelvan esas dudas. La segunda es invitar a los padres a participar activamente en el salón para ayudar a los niños que son tradicionalmente excluidos o discriminados. Y es cuando abrimos la puerta de entrada a las familias para que ellos acompañen activamente ese proceso, no solo se van a sentir vinculados, no solo se van a sentir partícipes de ese proceso, sino que también vamos a ayudar a que todos esos prejuicios de los que hablábamos al inicio, todos esos miedos que tenemos muchas veces de enfrentarnos a esos procesos diferentes, se vayan eliminando. El tercero es fortalecer las alianzas con las asociaciones o los consejos de padres. ¿Por qué? Porque estos se convierten en multiplicadores o en replicadores de la información. La siguiente es brindar espacios para hacer o resolver dudas, era lo que veníamos hablando anteriormente, y es que muchas veces los profesores tienen dudas, los estudiantes tienen dudas, las familias tienen dudas, y es muy útil que nosotros dentro de la institución abramos esos espacios para que entre todos podamos resolver esas dudas. Y este va ligado al siguiente, y son espacios para escuchar las experiencias de nuestros hijos estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven la inclusión en el aula de clase, y ellos muchas veces no tienen ningún prejuicio de convivir con las personas diferentes, porque ellos reconocen que todos somos diferentes. Y se pueden llevar una experiencia muy grata cuando abrimos estos espacios para que los estudiantes cuenten sobre sus experiencias. Y el último es que compartamos los logros de los estudiantes, no solo con los papás directamente, sino con el resto de familia, donde vayamos compartiendo cuáles han sido sus logros, no solo académicos, sino también en términos de convivencia. Y sobre esto, lo que hicimos fue diseñar una guía de herramientas para promover un entorno inclusivo. Entonces, permítanme un segundo, yo les muestro la guía. Listo. Y lo que hicimos aquí fue un poco lo que hicimos el año pasado con la Alianza Familia Colegio, y es
un pequeño cuestionario sobre cómo está nuestra institución hablando de educación inclusiva. Entonces es un pequeño cuestionario para evaluar si nuestra comunidad educativa está creando condiciones para crear un entorno protector e inclusivo. Entonces, tenemos 7 preguntas sobre la institución educativa, tenemos un par de preguntas sobre los docentes y los orientadores, otras sobre los estudiantes y otras sobre madres, padres y cuidadores. La idea es que ustedes, junto con sus nodos, respondan sí o no a cada una de las afirmaciones y al final, cuando puedan identificar cuántas preguntas tuvieron en sí y cuántas en no, es importante que recuerden que un mayor número de respuestas en sí sugiere que tenemos un entorno protector más inclusivo. Entonces me gustaría que en la próxima reunión también pudiéramos discutir sobre, bueno, cuántas preguntas tuvieron en sí y qué tan inclusivos está nuestra institución educativa en este momento. Para finalizar, les voy a contar un poquito. Ustedes saben que siempre al final de nuestra reunión tenemos una sección que se llama Incidencia nos cuenta. Entonces les voy a contar un poquito en qué hemos hecho en este último mes, qué ha hecho esta área. Ustedes el año pasado nos ayudaron de forma muy activa con la movilización Abramos la Lonchera. Entonces esto tiene que ver un poco con esas novedades que tenemos respecto a eso. Red Papás radicó 2 acciones de protección al consumidor por publicidad engañosa. Una para productos HIT y la otra para productos de Alpina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Desde que inicia Abramos la Lonchera, el equipo de Red Papás inicia una revisión de anuncios publicitarios de diferentes comestibles dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Y lo que pasó fue que identificamos 8 anuncios publicitarios posiblemente engañosos y después de consultar a expertos en nutrición sobre las características de estos anuncios publicitarios, escogimos 2 pautas, la de HIT y la de Flupper, para erradicarlas y para pedir información al respecto. Aquí pueden ver un poco toda la línea del tiempo de lo que ha pasado con Abramos la Lonchera. Y en este momento, lo que estamos solicitándole a la SIC es que pues nos dé información al respecto, y que además considere a Red Papás como un tercer interviniente en las 2 denuncias. Otro tema muy importante en esto es que Red Papás se adhirió a la declaración sobre nuevos productos de tabaco. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estamos tratando en América Latina de avanzar hacia la regulación en el máximo nivel de restricción posible, porque han salido nuevos productos que no están muy bien catalogados, por ejemplo los IQOS, que son productos para calentar tabaco, pero no está muy bien definido si entra dentro de esta restricción o no. Y lo que por lo que estamos abogando es que sí entren dentro de esta restricción, porque finalmente son productos que pueden ocasionar un daño derivado del consumo de tabaco, porque este producto, aunque es simplemente para calentar tabaco, requiere de unos HITs, que son unos mini cigarrillos que están hechos fundamentalmente de tabaco. Entonces nos adherimos a esta declaración sobre nuevos productos, buscando un poco esta regulación para reducir el daño ocasionado por el consumo de este tipo de productos. Red Papás se adhirió, reiteró en una reunión que tuvo con el ministro de Salud la preocupación por la falta de regulación de los productos que les estaba contando anteriormente, así como por el incumplimiento de la ley por parte de los dispositivos, que era lo que les estaba contando ahorita. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Salud para reiterar su preocupación sobre estos productos. Y bueno, esto fue toda nuestra reunión. Discúlpenme que en algunos momentos tuve que hacer algunas pausas porque estoy en la oficina y había tráfico de gente, entonces discúlpenme si en algunos momentos titubeé o en algunos momentos perdí el hilo de la conversación, pero es un poco por el tráfico de gente. Respecto al tema de inclusión,
El 10 de mayo tuvimos nuestro conversatorio. Aquí les estoy dejando el link al respecto. Fue un conversatorio muy bonito con Juanita Slava, que es una experta en este tema, y con Hugo Florido, un rector de una institución educativa aquí en Bogotá, que ha sido insignia en el proceso de inclusión y llevan más de 24 años en este proceso de lograr un entorno protector e inclusivo. Fue un conversatorio muy bonito, un conversatorio en el que respondimos muchas de las preguntas que surgen en estas reuniones del IDES y me encantaría que pudieran verlo. Nuestra próxima reunión, y me encantaría que por fin pudiéramos interactuar, va a ser el próximo 25 de mayo. Entonces espero que podamos vernos. La reunión de nuevo va a ser por Zoom. Si tienen alguna inquietud sobre cómo descargar el programa, sobre cómo acceder, pueden comunicarse con nosotros y nosotros les vamos a ayudar. Recuerden que es el próximo 25 de mayo, es un viernes a las 7:30 de la mañana, entonces los espero para que hablemos sobre esto y sobre el tema del próximo mes. Bueno, ya estamos en mayo, que es salud mental. Muchas gracias por todo y que tengan un muy buen día.